Hace un tiempo tuve mi primer desfile, que yo era el centro del mundo, y fue... ¿Sabes qué? No me acuerdo si en el colectivo, la línea 21 o el 59. Me subo al colectivo y lógicamente le muestro el certificado de discapacidad al colectivero para que me deje pasar como corresponde por ley. Y ya todos están al tanto y muchos lo saben. Y si no, les cuento que en Argentina con certificado de discapacidad tenemos como cubierto y no hay que pagar ni el terrestre ni el fluvial, corta, mediana y larga distancia. Un avión no, porque eso es aéreo, pero terrestre y fluvial sí. Es un dato importante, pero vuelvo a lo que estaba contando antes, que tuve mi primer desfile y fue después de que el colectivero me retenga a mí un ratito porque yo le muestro el certificado de discapacidad y en vez de decirme buen día, sonreír o lo que sea y dejarme pasar, me dice, a ver, dame. Bueno, pues le doy el certificado de discapacidad, lógicamente lo pone sobre el volante, saca una lupa, no sé por qué tenía una lupa en el colectivo, y se pone a ver con la lupa el certificado de discapacidad. Lo mira, no sé por qué me mira porque ni siquiera tiene foto, lo da vuelta y me dice, esto no tiene fecha de vencimiento. Y yo le respondo la verdad y le digo, mira, no, porque es una fotocopia, no voy a estar con el original todo el tiempo yendo y viniendo porque si lo pierdo dejo de tener el certificado de discapacidad original y no me conviene y puede ser un problema. A lo que me dice, bueno, ¿y yo cómo sé que es verdad? Bueno, tiene razón, la verdad no está mal, está haciendo su trabajo. Y le muestro lo de mi Argentina. Agarro el celular, entro a mi Argentina, le muestro el certificado de discapacidad, la parte de adelante, la de atrás, corrobora la fecha de vencimiento y todo. Y listo. Paso para adelante. Pero en todo esto la gente vio la situación, vio que yo me retuve, que tuvimos una conversación. Quizás escucharon, quizás no escucharon. Pero yo paso y mientras voy pasando, paso del principio al final del colectivo y mientras estoy caminando, la gente mirándome de arriba a abajo, pero asquerosa y horriblemente. Y obviamente yo entro pensando, ¿no? ¿Sabrán qué es lo que... O sea, ¿por qué estoy pasando así? Claramente no piensan que soy un excombatiente de Malvinas que quizás tienen la exención del colectivo, pero yo me puse a pensar y me hizo tan mal ponerme a pensar, sabrán que soy hipocúsico, que no soy hipocúsico. En ese momento tenía el implante negro y el pelo más largo, entonces me lo tapaba. Entonces no tenía nada evidente. Hoy, si me llega a pasar eso, hago como una vueltita de la cabeza para que la gente pueda verlo, porque hoy es visible, y eso como que me justifica. El problema es que es malísimo que yo lo tenga que justificar. Y ahí hay un tema, ¿no? Con cómo quizás nos paramos en el mundo y cómo entendemos el por qué tenemos lo que tenemos. Porque, por ejemplo, cuando hay que estacionar el auto en Carrefour, en el supermercado, o en el cine, o en el shopping, o en donde sea, yo no me siento, no pongo el auto en donde es para personas con movilidad reducida o embarazadas. Porque no me corresponde, porque yo puedo caminar y no tengo ningún problema. Pero, por ejemplo, a veces mi papá me dice, no, bueno, pongámoslo ahí, ya fue total, son 15 minutos. Son 15 minutos, pero para una persona es su comodidad, su acceso al supermercado, su acceso a lo que sea. Entonces, ahí está a entender, eso no me corresponde. Pero el transporte público gratuito sí me corresponde. El transporte en general gratuito sí me corresponde. ¿Y por qué va? Va por un tema de... No un tema económico necesariamente. Sí, hay un agregado, lógicamente que sí. Pero hay una parte también que es el hecho de que uno tiene que pausar por tener una discapacidad, tiene que ir al médico, tiene que ir a un montón de terapias, tiene que ir a, no sé, nosotros probarnos audífonos, implantes, ir a comprar pilas, ir al otorrino, ir al audiólogo, ir a la rehabilitadora, ir al servicio técnico, escuchar mal en algunos ambientes, gastar plata en todo esto, ¿no? Porque quizás nos cubren las pilas, pero yo tengo que ir a buscar las pilas, tengo que tomarme, no sé, un colectivo, tengo que caminar, tengo que dejar de trabajar, tengo que dejar de hacer otras cosas. Y todo esto lleva un costo que el costo quizás no es plata, pero nuestro tiempo es plata, lógicamente, y si no también es ocio, que el ocio y el disfrutar nos llevan a estar más tranquilos, más relajados, tener una mejor calidad de vida, poder trabajar mejor, poder vivir mejor. Y está todo conectado y no necesariamente es conectarlo por el... No, bueno, está bien, si voy a las 7 de la tarde después de trabajar a buscar las pilas no hay ningún problema. Sí y no.
hay una relación bastante indirecta ahí que para mí es importante tenerla en cuenta. Pero eso es medio que la justificación, que yo creo que es lo que menos necesitamos. Sí necesitamos poder hacer lo que nosotros querramos correspondiente para este mundo. Y voy a introducir la idea que tengo en la cabeza con un cuento que me contaron una vez. Y fue en la India. Había una persona que estaba ayudando a las personas con tuberculosis y tenía 7 pacientes con tuberculosis que atendía de manera gratuita. Y había una epidemia terrible de tuberculosis. Y viene una señora y le dice, vos estás atendiendo a 7 personas con tuberculosis. No tiene ningún sentido, no sirve para nada. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo haces? Encima como gratis, ni siquiera que es un trabajo, una remuneración a tu tiempo, a tu experiencia, a tu capacitación. Y la señora le responde a la otra, sí, mi granito de arena son 7 granitos de arena, ¿cuál es el tuyo? Entonces, algo nos molesta. Está bueno también que nosotros lo podamos expresar, lo podamos exteriorizar, pero también podamos identificar y no hacerlo para el otro. Porque, no sé, si alguna vez les pasó, yo he subido y bajado del colectivo rengueando por las emociones y los sentimientos que me pasaban por mi cabeza, mi corazón y por donde sea, por el hecho de tener que subir con el certificado de discapacidad diciendo, bueno, yo puedo pagar el colectivo. Por suerte, no lo pago y buenísimo, no lo pago. Tuve mucho tiempo, no sé si mucho tiempo, pero quizás 1 año y medio, 2 años, en los cuales, sin tener que pagar el colectivo, lo pagaba igual, hasta que después entendí un poco más. Pero al principio me costaba, no quería y era un tema. Pero bueno, está en eso, ¿no? Que nosotros nos quejamos y ¿qué hacemos nosotros con el resto? Porque también hay una frase muy interesante que dice que hiciste un reclamo antes que hacer un pedido. Entonces, ¿cómo te vas a enojar porque la persona no habla más fuerte si nunca le dijiste que hable más fuerte? ¿Cómo te vas a enojar con la persona por no cambiarte de lado si nunca le pediste que te cambie de lado? Y a veces nosotros, como personas, necesitamos la justificación, necesitamos la explicación. Y quizás el cambiarse de lado porque escucho mejor de ese lado soluciona todo y hace que la persona se acuerde, lo registre. Aunque la mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia, la gente no lo registraba y no se acordaba. Pero es nuestra vida, entonces si nosotros lo exteriorizamos, lo registramos y lo ponemos en palabras, vamos a poder tomar ciertas acciones, ciertos cambios, para poder aliviarnos nuestro andar, por así decirlo. Porque hay otra frase también, yo soy a veces como medio esponja, con algunas cosas, con otras no. Hay otra frase que dice, no es una frase, en realidad es algo científico, que dice que nuestro cerebro necesita información y como tenemos mucha creatividad, las cosas que no tenemos la información, nuestro cerebro la ocupa con imaginación y con creatividad. Entonces, también en muchos casos con ansiedad, ¿no? A veces esa creatividad, cuando es negativa sobre el futuro, que esto, que lo otro, se transforma en ansiedad, o si quizás remitimos al pasado y angustia y a ciertas cosas, puede haber algo más deprimente, más depresivo, más de depresión. Pero tenemos una tendencia, eso es una tendencia a ocupar los espacios de nuestra memoria, de nuestro cerebro, con un poco de de esa imaginación, porque necesitamos cubrir esos baches. Y que encima, con la hipoacusia, esto es algo que otro día voy a traer un invitado especial para hablar de esto, estoy buscándolo, así que si se les ocurre, háganme llegar esa información. El otro día escuché que nosotros tenemos en nuestro cerebro 2 partes muy importantes. Una es la amígdala y la otra es el hipocampo. Que cuando una funciona más, la otra funciona menos. ¿Y qué pasa en las personas con una pérdida auditiva? Que una pérdida auditiva, lo que nos importa ahora de la pérdida auditiva es que nos hace entender menos o escuchar menos. Si nos hace entender menos en una conversación, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Estar más atentos, prestar más atención. Si estamos más atentos, más atención, más alerta, se nos activa la amígdala. Entonces el hipotálamo se reduce y se desactiva un poco más. Que ahí es donde se guardan los recuerdos. Entonces, nosotros tenemos menos capacidad por esta atención. Esto cualquier persona, ¿no? Una persona en estado de shock tiene una atención, no en estado de shock, sino que una persona súper atenta como súper a la expectativa y a la espera, tiene la amígdala súper activada, entonces el hipotálamo más desactivado. Entonces su capacidad para guardar recuerdos es inferior. Y encima,
nosotros tenemos una reducción de la componente sonora de los recuerdos. Entonces hay una parte, porque los recuerdos tienen la parte emocional, la parte quizás gustativa, de olfato, visual, sonora. Mayormente creo que nos guiamos por algo más visual y sonoro. Esto es algo que pienso yo, el resto es así científico. Pero es muy interesante porque al desactivar esta parte, no al desactivar, sino que al reducir el input y el recuerdo y la memoria sonora, encima estamos debilitando el recuerdo, en un sentido que es súper importante. Y si encima no tenemos la capacidad de almacenarlo, y encima no tenemos la capacidad, por ejemplo, de un nombre propio, recordar, entenderlo bien, porque si te dicen una palabra que está en tu diccionario que ya la conoces, tenés más capacidad de asociar, aunque quizás hubieron una diferencia de fonemas, una diferencia de sonidos, decís, ah, bueno, me dijo taza, no, yo escuché taza, era pasa, entonces con eso podemos encontrar cierta similitud. Pero cuando pasa con algo que no le encontramos contexto, o que no está en nuestro vocabulario y no lo podemos asociar, es más difícil. Por ejemplo, a mí una vez me pasó que me dicen, che, vamos a la casa de Adam Sandler. Y yo dije, bueno, dale, fijémonos en el mapa, cómo nos queda, si nos queda cómodo, porque estamos en un viaje haciendo como el recorrido. Y yo digo, bueno, sí, veamos cómo queda. Entonces abro Google Maps y me fijo, pongo casa Adam Sandler. Y yo estaba con mi exnovia, que me dice, fue muy gracioso, porque se empieza a estallar de la risa y me dice, no, casa danzante. Pero claro, yo nunca me imaginé que se llamaba casa danzante. ¿Quién le pone una casa danzante? Y mi cabeza, danzante, lo transformó en Adam Sandler, el actor. Así que ahí tenemos también eso. Eso fue tan gracioso yo estaba también relajado, entonces el recuerdo se pudo guardar bien. Pero nada, me parece algo súper interesante. Primero, cómo pasé del colectivo y del desfile y de todo eso hasta acá, porque me agarré el micrófono y me puse a hablar. Pero después el lado de la capacidad de los recuerdos, de los nombres propios y de que también encontrarle una explicación a todo esto y decir, no, yo no me acuerdo de las cosas porque soy tonto. Yo no tengo memoria, o yo no tengo cultura, o yo no tengo esto, no tengo lo otro. Y lo vemos como una deficiencia y quizás nosotros nos cuesta un poco más. Y es lo mismo por lo cual a mí me parece súper injusto que a un nene con implantes cocleares o con audífono o con lo que sea lo califiquen en la escuela en un dictado, igual que al resto. A mí me parece que está mal. Entonces, no podemos comparar algunas cosas, porque hay cosas que no son comparables. Otra cosa incomparable es el dolor. El sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento, y me podría ir por las ramas mucho más, pero voy a dejar acá este episodio y nada, un popurrí. Fue como que les permitía a ustedes leer mi mente y mi cerebro y mis conexiones neuronales. Nada. Así que gracias por estar escuchando un episodio nuevo, episodio cortito, episodio potente en cantidad de cosas. Y me interesa saber si algo de todo esto que yo charlé hoy les hizo un peso en su vida, les perjudicó, les tocó, les afectó, les resuena. Me parece importante saberlo, más que nada el tema de los nombres propios, de los recuerdos, pero también lo del colectivo, cuando de la nada viene alguien que ni nos conoce y es la primera vez que nos vio a la cara y ni siquiera nos dirigió la palabra, y nos juzga si nosotros tenemos una discapacidad, no tenemos una discapacidad, si escuchamos bien, si no escuchamos bien. Lo mismo como la gente por eso el podcast se llama Sordo pero no mudo, para tanta gente que piensa que ser sordo es ser mudo. Y ya se habrán dado cuenta en estos 15 minutos que hablé seguido yo solo que no soy mudo. Así que nada, con esto me despido. Les deseo una muy buena semana, un muy buen fin de semana, unas buenas noches, unos buenos días y unas buenas tardes, porque no sé cuándo están escuchando esto. Nos vemos la próxima. Y acuérdense que si quieren que este proyecto y todo esto llegue a más personas, pongan suscribir en YouTube, pongan seguir en Spotify y pongan los 3 puntitos. Y si ponen los 3 puntitos, pueden calificar el programa. Y con eso ya están ayudando a decirle a Spotify y a YouTube, donde sea que lo estén escuchando, che, esto es contenido relevante, esto está bueno, esto me abre la cabeza, esto me acompaña, me ayuda, me identifica. Y así el algoritmo y las plataformas pueden decir, che, este contenido es interesante, está bueno, vamos a mostrarlo más. Y con eso es una contribución y una colaboración no solo para mí, sino para las personas que están necesitando y queriendo este contenido y no lo están
alcanzando, pero porque todavía no se les presentó en sus pantallas. Así que ayúdame a que les llegue a estas pantallas. Compartí, poné me gusta y lo que quieras. Y nos vemos la semana que viene.